Bueno, en algunos videos previos estuve hablando sobre algunos conceptos básicos de estequiometría, como son el de los coeficientes estequiométricos, reactivo limitante, reactivo en exceso. Después hablamos de pureza, rendimiento. Básicamente la idea era ir dando una introducción de cada tema y lo importante, digamos, o la realidad es que recién se puede comprender a través de los ejercicios. Por ese motivo, acá voy a resolver un problema a modo de ejemplo para que vayamos viendo los diferentes conceptos. Este es un problema que está en la actividad que mandé, está casi al final de todo, es el 6.32. No lo tienen que hacer por ahora, igual de todos modos lo voy a hacer acá en el pizarrón, así lo ven. El problema dice lo siguiente. Yo se lo voy a mandar también en un archivo, todo detallado la explicación. El problema dice lo siguiente. Se hacen reaccionar 159,7 gramos de óxido férrico, o sea, este compuesto. 159,7 gramos. Acá lo voy a poner. Masa de óxido férrico, 159,7 gramos. Cuya pureza es 55,3%. O sea, 55,3% de pureza. Se hacen reaccionar con 52 litros de monóxido de carbono a 150 grados y 2 atmósferas de presión. El rendimiento de la reacción es del 90%. Rendimiento 90%. Bueno, el problema dice eso. Dice que se hacen reaccionar 159,7 gramos de óxido férrico, que es este, con 52 litros de monóxido a 150 grados y 2 atmósferas de presión, que es este gas, y el rendimiento es del 90%. La pregunta es determinar la masa de hierro que se va a formar, es decir, determinar esto, cuánto de hierro se va a formar, que es este metal. Para eso tengo que hacer una serie de pasos, que son los siguientes. Si tienen por ahí, anoten los pasos. Primer paso, que es fundamental. Hay que escribir la ecuación química e igualarla. Yo acá ya la escribí. La escribí antes de empezar el video. Pero lo que no hice fue igualarla. Esta ecuación no está igualada. La voy a igualar de la siguiente forma. Poniendo los valores necesarios adelante de cada molécula para que me quede la misma cantidad de átomos de cada especie de ambos lados de la flecha. Tanto los reactivos como los productos. La igualo y va un 3 acá, un 2 acá y un 3 acá. Entonces, primer punto, acuérdense, escribir la ecuación química e igualarla, fundamental. Segundo paso, con la tabla periódica o si lo da a veces en los problemas se dan los valores, tengo que calcular el peso de cada molécula y luego multiplicarlo por su coeficiente. Ese paso también lo hice previamente. Ven que acá puse. Esta molécula, que es el óxido férrico, pesa 160 gramos. Esta molécula, que es el monóxido de carbono, pesa 28. Esta pesa 56 y esta pesa 44. Eso lo hice con la tabla periódica, ¿vieron? Sumando el peso de cada átomo. El carbono pesa 12, cada oxígeno pesa 16, entonces hago 16 por 2, 32, más 12 me da 44, y así. Pero acá lo que tengo que hacer es multiplicar en cada caso por su coeficiente. Como en el primer caso, digamos, el óxido férrico, su coeficiente es 1, entonces no hace falta multiplicarlo por nada, lo dejo así. Pero este sí, todos los demás sí, hay que multiplicarlo por su coeficiente, para poder sacar la cantidad de masa de cada una de las moléculas. Entonces, hago la cuenta y me va a dar
Este me va a dar 84, porque 28 por 3 me da 84. Este me va a dar 112. Y este me va a dar, ya lo tengo anotado, 132. ¿Está? Es decir, primer punto, escribo la ecuación y la igualo. Cada uno con sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Segundo, usando la tabla periódica, calculo el MR de cada molécula y luego la multiplico por su coeficiente para saber la cantidad de cada sustancia que participa en la reacción. Pero esto es toda una relación estequiométrica, que la relación estequiométrica es como una relación teórica, que se va a utilizar luego con los resultados estos, digamos, con los valores del problema para poder calcular lo que necesito. Tercer paso, determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. A ver, en un video de los que yo subí, habla sobre el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Siempre en una reacción, de los reactivos que participan, que son estos dos, uno de ellos va a ser el reactivo limitante y el otro va a ser el reactivo en exceso. El limitante es el que se consume completamente, finaliza la reacción y no queda más nada de ese. Mientras que el que está en exceso es el que al finalizar la reacción aún queda un sobrante. ¿Qué pasa? Que sea uno o que sea el otro va a depender de la proporción en que esté la reacción, que sea uno el limitante y otro está en exceso. Lo que va a pasar es que yo tengo que hacer las cuentas, las reglas de 3, para poder determinar cuál de los dos es el limitante y cuál está en exceso. ¿Y por qué es importante determinar cuál es el limitante y cuál está en exceso? Porque para poder hacer la cuenta y poder determinar la cantidad de producto, yo tengo que usar el limitante. ¿tá? Acuérdense bien eso. Si yo quiero calcular la cantidad de hierro que se forma, tengo que hacer la regla de 3 del hierro con el limitante, que todavía no sé cuál es de los dos. Porque el limitante es el que, digamos, se va a consumir todo y va a dar toda la reacción. El que está en exceso no, porque el que está en exceso va a haber una parte que va a estar sobrando, que no va a participar de la reacción. Entonces, si yo lo hago con el que está en exceso, me va a dar mal la cuenta. Bueno, entonces para poder determinar cuál es el reactivo limitante, voy a tener que hacer las diferentes reglas de 3. Pero ojo, porque hay algo que es muy importante acá. Antes de hacer todos los cálculos estequiométricos, yo tengo que calcular, usando la pureza, saber cuál es la parte pura que reacciona. Entonces, vamos a hacer así. Acá lo tengo esto. Estequiométricamente hablando, o sea, la relación teórica me dice que esto lo pongo acá, 160 gramos de óxido férrico reaccionan con 84 gramos de dióxido de carbono. Bueno, entonces, esto sería estequiométrico. Ahora yo tengo que utilizar las cantidades que me da el problema para saber cómo me va a dar la cuenta. Para eso, empecemos con el óxido férrico. El óxido férrico, acá el problema dice que se colocaron 159,7 gramos. Pero ojo, porque esa cantidad que se colocó en realidad no es 100% puro. La pureza es del 55%, 55,3%. Entonces tengo que hacer la cuenta, descontar la parte impura y solamente considerar lo que está puro. Para eso hago la cuenta así. Esto lo voy a borrar. Voy a borrar así. Se colocaron 159,7 gramos. ¿Ah? Listo. Pero recordemos que la pureza es del 50. Entonces, 100 gramos, cada 100 gramos, 55,3 son puros.
Entonces, si se colocan en la mezcla 159,7, la parte pura van a ser 88,31 gramos. Esta es la cantidad de gramos de óxido férrico puro que se ponen en la reacción. Entonces, lo pongo acá. Esto no me queda espacio. Lo borro. 88,31 óxido férrico. Acá me faltó el 2. Ahí está. ¿Cuánto? Hago una regla de 3 entre estos tres valores y me va a dar 46,36 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Dióxido de carbono, yo todavía no hice la cuenta para saber cuánto es la cantidad de dióxido de carbono que hay. Porque en el problema no me da la cantidad, sino que me da el volumen y me dice las condiciones. Eso me lo da para que recordemos que utilizando la fórmula de los gases puedo calcular la cantidad, porque muchas veces los gases se mide el volumen y a partir de medir su volumen puedo determinar la cantidad. Para eso aplico la ecuación de los gases. Entonces, ¿cuánto hay de monóxido de carbono? Tengo que aplicar la ley de los gases, entonces voy a sacar así. Acuérdense, ¿no? Que P por B era igual a N por R por T. Entonces, despejo, número de moles va a ser igual a P por B dividido R por T. Esto va a ser igual a 2 atmósferas, esto me lo da como dato. 52 litros, ¿se acuerdan que lo decía el problema? Dividido el R, 0,082 atm por litro sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que es... ¿cuánto era la temperatura? Era 150 grados, que en grados Kelvin sería 273 más 150. Hago 273 más 150, 423. 423 grados Kelvin. Esto me da igual a... me da 2,99. Número de moles, 2,99 moles. Estos son los moles del gas monóxido de carbono, que es este. Pero esto lo tengo que pasar a masa. Lo paso con la fórmula esta, ¿se acuerdan? Número de moles es igual a masa dividido el MR. Bueno, entonces masa va a ser igual a 2,99 moles por el MR, que es 28 gramos por mol. Entonces la masa va a ser igual a 83,72. Esto significa que en la mezcla voy a tener por un lado 88,31 gramos de óxido férrico. Y por otro lado voy a tener 83,72 gramos de monóxido. Esa va a ser la mezcla de reacción. O sea, esta cantidad del óxido férrico con esta cantidad del monóxido. Pero de estos dos, uno de los dos va a ser el limitante y otro va a ser el que está en exceso. Entonces yo acá ya hice la regla de 3. Había dicho que estequiométricamente 160 reaccionan con 84. ¿Ven que está en la ecuación? Con 84 gramos. Entonces 88,31 reaccionan con 46. Por lo tanto, acá me voy a dar cuenta de lo siguiente. El óxido férrico, si reacciona completamente, o sea, completamente todo, reacciona con 46 del monóxido. Esto es monóxido, no es dióxido. Lo puse mal. Reacciona con 46,36. Pero yo tengo esta cantidad, tengo 83,72, es decir, tengo más de lo que necesito.
Por lo tanto, me voy a dar cuenta de que el limitante va a ser este. Este va a ser el limitante. ¿Está? Este. Es este mismo que está acá. Es este. Este es el limitante. Y el que está en exceso va a ser este. O sea, este está en exceso. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Teóricamente, o sea, desde el punto de vista estequiométrico, 160 gramos del óxido férrico reaccionan con 84. Eso es una relación como estequiométrica que es teórica. 88.31, que es la cantidad que yo tengo en la mezcla, van a reaccionar con 46. Entonces, ¿ven? 88,31 es todo el óxido férrico, no tengo más que eso. En cambio, en el caso del monóxido, no, tengo más que esto, porque a 46 forman la reacción. Reaccionan acá. Pero yo tengo 83, o sea, tengo casi 37 gramos más que me están sobrando. Por lo tanto, el reactivo limitante es el óxido férrico. El reactivo en exceso es el monóxido. Y si me preguntan cuánto es lo que está sobrando, el que está en exceso, bueno, hago esta cuenta. El total del monóxido es 83.72 gramos. Este sería el total. Y lo que reaccionó es 46. Esto es lo que reaccionó. Entonces, hago la resta y me va a dar, acá lo tengo anotado ya, me va a dar 37,36. 37,36. ¿Está claro? Entonces, el limitante es el óxido férrico. El que está en exceso es el monóxido de carbono. La cantidad de masa de monóxido que está en exceso es esta, es 37,36. Este sería el sobrante. Bueno, todo esto, yo el problema lo hice en papel, todo explicadito, y se lo puse en un archivo a mis alumnos para que lo puedan ver paso por paso. Una vez que ya comprendieron esto, es importante terminar el problema. La pregunta, volviendo al principio, decía, determinar qué masa de hierro se va a formar, es decir, cuánto se va a formar del hierro, de este sólido. Para eso, yo ahora voy a tener que hacer una regla de 3 entre el reactivo y el producto. Como había mencionado, para esa regla de 3 tengo que utilizar el limitante. Y el limitante yo ya lo determiné, es el óxido férrico. Entonces voy a hacer una regla de 3 entre el óxido férrico y el metal para ver cuánto se me forma del metal. Entonces este sería el último paso ya. Borro todo esto. Entonces ahora vamos a hacer así. 160 gramos. 160 gramos de óxido férrico me producen en la reacción química 112 gramos de hierro. 112 gramos de hierro. Si yo tengo 88.31 de óxido férrico, se me va a generar en total 40, para ver, lo tengo acá, se me va a formar 61,82 gramos. X es igual a 61,82 gramos de hierro. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Fíjense que yo utilicé el reactivo limitante, que es el óxido férrico. Si supongamos que me hubiese equivocado y hubiera utilizado el monóxido, que era más cantidad, acá me iba a dar un valor más alto, pero en realidad está mal, porque va a haber una parte del monóxido que no va a reaccionar, que es el exceso. Entonces voy a tener un cálculo acá que es falaz, es algo que en realidad no se va a formar. Por eso tengo que usar el limitante. Acuérdense de eso, siempre se utiliza el limitante para hacer los cálculos con el producto, para saber cuánto se me forma de producto. Entonces hago la cuenta, me da esta cantidad. Pero ojo, acá hay algo más que me falta. El problema decía
que el rendimiento de la reacción era del 90%. ¿Está? Lo dice el problema. No era del 100%. Si el rendimiento fuese del 100%, entonces podríamos decir que se forma todo esto, este es el resultado final y listo. Pero como el rendimiento es del 90%, es decir, que hay una parte que se pierde, en realidad se va a formar el 90% de esto, que es lo teórico. Entonces tengo que hacer la cuenta. Si esto es el 100%, cosa que no ocurre, ¿cuánto va a ser el 90%? Que es lo que realmente se forma. Hago la cuenta. 90 por 61.82 dividido 100. Me da 55,64. X es igual a 55,64 gramos de hierro. Por lo tanto, el resultado final de este problema, que es el problema 6.32, es 55,64 gramos de hierro, es lo que se forma. Para eso van a ver los pasos. Tengo que primero igualar la ecuación, poner los coeficientes correctos, sacar la cantidad exacta de reactivo puro, sacar cuál es el limitante y poder hacer el cálculo final.